Buenas tardes, mi nombre es José Pablo Argueda Rodríguez y soy estudiante de bachillerato en inglés de la Universidad de Costa Rica. Eh, en sí voy a presentar mi informe final del trabajo comunal universitario, el TCU 488. Inicié con las tareas el 4 de enero del 2023 y terminé el 14 de julio del mismo año. Los días transcurridos fueron 191 días. Para mi primera tarea fueron el arreglo de pupitres en la escuela por venir, bueno, sí, la escuela por venir. Se planeó los materiales y herramientas para agregarlos en el inventario y en la cotización. Se buscó material informativo con el fin de saber acerca de recomendaciones y recomendaciones del uso de materiales y herramientas. También se le preguntó a la profesora Vanessa Villalobos cualquier detalle que podríamos tener que nos podría ayudar, como por ejemplo, cuántos pupitres hay, cuánto sería el tamaño aproximado de las piezas de madera, que si algunos pupitres solo tenían piezas de metal o si también tenían algunas partes de madera. Hay unos ejemplos. Después se planeó la gira estudiantil para llegar a la escuela. Primero que nada, como ven en esta imagen, mi compañero y yo ilustramos, ilustramos la parte superior del pupitre con el fin de, gui- este, de medir bueno, y sí, de guiarnos con las piezas de madera para luego cortarlas adecuadamente. Después de cortarla y tener las piezas de madera, se lijó todas y cada una de ellas. Después de que se lijara todas, se le aplicó barniz a las piezas de madera y también se lijó las piezas de metal con el fin de pintarlas después. Y para finalizar, se dibujó círculos, o sea, en sí se dibujó los hoyos para guiarnos en dónde irán los tornillos, para luego ya unirlos sin ningún problema, para que queden en sí la pieza de metal y la pieza de madera pegados. También al final se le agregó el acerrín para tapar las cabezas de los tornillos y revisar, bueno, y que en sí no quede ahí un hueco expuesto para que no se vea mal. Después se dio a cabo la segunda tarea. La segunda tarea es la traducción para la gente de Caturbi. En sí, primero se comunicó con los miembros de Caturbi con el si querían los servicios de traducción para sus emprendimientos. Don Gerardo fue quien nos ayudó en obtener los contactos. De la gente que nos aceptó, le sugerimos que no darían una lista de las palabras, que nos harían una lista de las palabras en español que ellos usan mucho con el fin de entender de qué van los emprendimientos de ellos y cuáles serían las mejores palabras para traducir. Algunas palabras fueron difíciles de buscarle sus respectivas traducciones, por lo que fue recomendable preguntarle a los miembros personalmente posibles ejemplos de qué trataba, ya sea tal instrumento, a qué se referían con tal palabra, a qué se referían con tal frase, así para buscar una traducción decente, una traducción adecuada. Y al terminar con las traducciones, decidimos agregar audios de nosotros mismos para enseñarle a los miembros cómo se pronuncian tales palabras en inglés. Las traducciones se entregaron en dos formatos, es en PowerPoint y en PDF. Se sugirió a los miembros que pues, si ellos encontraran algún error, ya sea error de formato, de que el PDF se ve chueco o de que hay un audio que no se escucha, que nos avisara a mí y a mi compañera y a mí en ese entonces. Para la última tarea, fueron las llamadas a sodas, restaurantes y otros locales en la zona norte de Costa Rica.
Se planificó enviarles un correo electrónico a los dueños de los locales para que llenen la encuesta. Lamentablemente, ninguno entendió el correo, por lo que se optó llamar a cada local para preguntarles si querían hacer la encuesta o no. De los que querían hacer la encuesta, se obtuvo respuestas variadas e interesantes. En sí, la encuesta trataba de que cuánto, sí, cuáles fueron no, perdón, cuáles fueron, no, sino cuáles son los usos que ellos les dan a distintos tubérculos y raíces con el fin de saber si, bueno, cuántos restaurantes usan, como por ejemplo camote, tiquisque, ñampí, entre otras verduras de tubérculos y raíces. Y para concluir, aprendí que este trabajo comunal universitario no solo sirve para hacer tareas, sino para cooperar con la gente de Upala y darles una mano amiga. En algunas tareas no siempre sale como uno desea, pero aunque no todo salga de acuerdo al plan, uno tiene que dar todo lo posible para mejorar y aplicar otros métodos para solucionar el problema y completar la tarea. El trabajo en equipo en sí es fundamental, pero gracias a este TCU aprecié mucho la utilidad y la eficacia del trabajo en equipo. Lo que quedaría de pendiente es terminar de hacer las demás llamadas que faltan en la lista. Las llamadas para preguntarle a distintos dueños de los locales si querían hacer la encuesta. En sí han quedado varios números en el cual no se han llamado, pero después habrán otros estudiantes de este TCU que terminarán con las llamadas pendientes. Eh, Le agradezco mucho a la Universidad de Costa Rica por darme la oportunidad de estar en este trabajo comunal universitario. También le agradezco mucho a la profesora y encargada de este TCU, la profesora Vanessa Villalobos, por, por la ayuda por ayudarme y por atenderme a las consultas que yo tenía. Y a los coordinadores, don Gerardo y perdón, coordinadores no, bueno, sí, se le puede decir coordinadores a don Gerardo y a Javier Contreras por ayudarme a mis compañeros y a mí, ya que sin la ayuda de ellos, algunas tareas se nos serían difíciles o imposibles. Muchas gracias.